Parte final de Más Allá de los Hechos y conversamos con Marcelo Espinel, abogado y director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Stephanie, muy buenos días y un atento saludo a tu distinguida audiencia. Gracias a usted por acompañarnos en esta discusión a la que ha entrado el país cuando nos acercamos en unas próximas elecciones a definir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su integración, pero ya se habla de lo poco que ha servido y por ende de lo poco que podrá servir a futuro. Pero quienes lo integran dicen, bueno, déjenlo nacer y dejen ver qué pasa con ciertos miembros integrantes que sean elegidos de elección popular como dispuso el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, es preocupante, Stephanie, que en el Ecuador cada 10 años nos convirtamos en un laboratorio de la democracia. Nosotros no estamos construyendo un Estado de Derecho fuerte, nos está construyendo institucionalidad. Si cada 10 años estamos cambiando los procesos, por ejemplo, para designar algo tan importante como son las autoridades de control. Creo que también es importante que los ecuatorianos tengamos un poco más de memoria y seamos responsables con las decisiones que tomamos. Hace un año los ecuatorianos se pronunciaron a favor de elegir a los representantes del CPCCS en las urnas y ahora al parecer muchos de ellos han olvidado ese todo sí que se propugnaba hace un año. Tal vez existía un silencio cómplice frente a el hecho de que se pretendía simplemente sacar a los amigos de Correa y al parecer hay algunas designaciones que molestan, pues al parecer se ha colocado a amigos de otros grupos de poder que son los amigos o gente cercana a Lenín Moreno o a otras organizaciones políticas y esto llama mucho la atención, ¿no? Ahora el hecho de que se proponga un voto nulo, yo creo que es necesario sincerar un poco más del debate, promover un voto nulo que matemáticamente y por reglas del juego no claras no surtirá efectos y que adicionalmente no surtirá este efecto que ha sido informado a mi criterio de manera errónea a la ciudadanía, que es la eliminación inmediata del Consejo de Participación Ciudadana. Si es que nosotros queremos que esta institución se elimine o que se le limiten o se le retiren ciertas facultades, es necesario seguir el proceso legal adecuado que solo puede ser determinado por la Corte Constitucional. Ahora, en medio de esto está si debe o no existir este consejo. Por un lado, usted dice, bueno, este laboratorio de democracia en el que nos hemos envuelto en los últimos años con tantos cambios, siempre probando algo nuevo, pero hay algo cierto y es que no existe democracia donde la república está integrada por este quinto poder, porque era el poder ciudadano, claro, no queremos compararnos con Venezuela, y que por ende entonces, si hablamos ahora de restituir aquellos principios democráticos, no deberían ser 7 miembros los que designan a las autoridades, sino el Parlamento, donde hay este debate y donde finalmente sus miembros han sido escogidos igual por votación popular. Pero entonces lo otro sería decir, bueno, pero es que como estamos de cambio en cambio, mejor quedémonos así. Yo francamente, y esta es una posición personal, considero que debemos volver al equilibrio tradicional de poderes. Es decir, que en este caso la función legislativa sea la encargada de los procesos de designación de autoridades mediante el envío de candidatos de ternas por parte de la función ejecutiva. Sin embargo, este proceso que muchos lo hemos defendido, incluso antes de la constituyente de Montecristi, cuando se planteó el cambio, requiere que se sigan los caminos legales vigentes. Y devolver estas potestades a la Asamblea Nacional podría precisamente realizarse a través de un proceso de enmiendas constitucionales como lo planteó la presidenta de la Asamblea Nacional, pero siempre se requerirá el dictamen de la Corte Constitucional. Si es que no se puede ir a través de esta vía y se quiere eliminar de manera definitiva el Consejo de Participación Ciudadana, es necesario o que la ciudadanía recoja un gran número de firmas y se convoque una consulta popular, o que el mismo presidente de la República plantee esta consulta popular y que la Corte Constitucional sea la que determine si es viable o no es viable que los ciudadanos a través de las urnas puedan determinar la eliminación de la institución, o la última vía que sería a través de una convocatoria a una asamblea constituyente. Creo que es necesario que el país con responsabilidad debata al respecto de cuál es el camino más adecuado, si es que es eliminar la institución o solo quitarle las atribuciones, pero
tratando de construir institucionalidad. No podemos iniciar un cambio para que dentro de 1 año, 2 años volvamos a cambiarlo nuevamente. Y en medio de esto también está el proyecto que presenta ahora Elizabeth Cabezas, la presidenta de la Asamblea, el proyecto de enmienda para limitar en cambio las atribuciones del Consejo de Participación, no necesariamente eliminarlo, sino lo que plantea es que una reforma devuelva a la legislatura la facultad de designar a las autoridades de control. De acuerdo a mi criterio jurídico, yo creo que un proceso de enmiendas, que en este caso traslade únicamente las facultades de designación a la Asamblea Nacional, al no estarse afectando la estructura del Estado, ni el carácter, ni la esencia de las instituciones, es plenamente factible. Y creo que nos ayuda a apuntar 2 cosas. Este Estado de Derecho del que tanto le he hablado, pero también un aspecto adicional. Limitar el riesgo político que implica una consulta popular. Y con riesgo político me refiero no a la búsqueda de la legitimidad del presidente a través de este tipo de procesos, sino el hecho de que los ecuatorianos en las consultas populares siempre nos incluyen una gran cantidad de preguntas, muchas de ellas populistas, con la finalidad de buscar este todo sí, y que nos lleva a los problemas que estamos atravesando. Y el otro riesgo, un riesgo en la índole económica. Pero antes de pasar a eso, antes de pasar a ello, permítame hacer hincapié en eso, porque estrategia política ha sido, y sobre todo cuando se acostumbraron a través de la consulta popular con el pretexto de que es finalmente el mandante, el pueblo quien está definiendo, que el pueblo se pronuncie sobre una causa legítima y además necesaria. Por ejemplo, el pueblo se quería pronunciar en contra de la reelección indefinida, que lo cambiaron, pero meten la 4ª, la 5ª, la 6ª y la 7ª, la letra chiquita y la pequeña que nunca se lee, donde ciertos cambios se introducen, pero ahí está la responsabilidad también de las distintas organizaciones políticas para evidenciar los riesgos públicamente de todo lo que se está discutiendo cuando se va a ir a una votación popular. Coincido plenamente con usted, y eso es el hecho de no haber leído esa letra chiquita, es la que nos tiene en la situación que nos tienen ahora. Además de la de gran cantidad de desinformación a consecuencia de procesos electorales complejos, hacen que atravesemos este tipo de situaciones. Recuerdo yo, y permítame comentarle esto, Stephanie, cuando se aprobó la ley orgánica reformatoria, el Consejo de Participación Ciudadana, a consecuencia de esta consulta popular, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo planteamos una acción de inconstitucionalidad de esta ley, precisamente al respecto de dividida en 3 papeletas, hombres, mujeres y representantes de pueblos y nacionalidades. Planteamos esta acción también señalando que se estaba vulnerando la libertad de expresión al no poder hacer campaña por los candidatos y un sinnúmero de temas más. Lastimosamente, esta acción de inconstitucionalidad no fue tratada ni por la Corte cesada ni por la Corte actual, y si hubiera sido tratada en su determinado momento, en este momento no estaríamos atravesando el problema que estamos atravesando actualmente. Entonces, creo yo que desde las consultas del año 2011 ha quedado en evidencia que el ecuatoriano en su mayoría no lee esta letra pequeña, y por el contrario, los procesos de consulta popular se vuelven procesos que únicamente buscan la legitimidad del gobierno de turno y poniendo en desmedro el derecho y la estabilidad política del país. Lo que estaría en discusión ahora, yo lo interrumpí porque usted seguía en relación a ello, pero lo que estaría en discusión ahora es cómo cambiarlo. Si finalmente hay un consenso y eso se llega a evidenciar también en la votación, a los miembros y a los integrantes del Consejo de Participación, con las estadísticas que por lo menos están presentando, pero eso hay que verlo, si es que un 90% del electorado aún no conoce con claridad los candidatos que se van a elegir en el Consejo, si más de la mitad del electorado aprueba que se llegue a eliminar ese poder del Estado, pero hace poco votaron para que se integre de otra manera, lo que correspondería es buscar el mejor mecanismo, el más idóneo para llegar a eso, si es que eso es finalmente lo que la ciudadanía quiere en su mayoría. Yo quiero coincidir con usted, pero adicionalmente plantear ciertas aristas en este razonamiento. Lo primero es que si es que se va a consultar a la ciudadanía, es necesario considerar que esto requiere un proceso de igual manera que tiene que realizarse en la Corte Constitucional. Un proceso de consulta podría tardar entre 4 a 8 meses. No es algo tan pronto, no es algo tan inmediato. Un proceso de enmiendas constitucionales como el que está iniciando la Asamblea Nacional, que también nos ayudaría a encontrar una salida similar al de la consulta popular, tarda alrededor de 1 año. Entonces,
A mi criterio, a menos que exista una acción judicial que yo creo que no cabe, el proceso de elección de los consejeros es algo inevitable. Y aquí hay que tener en cuenta lo que es muy importante, que creo que es el kit del asunto y es de lo que no se ha discutido. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana no tiene las facultades para evaluar lo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque estas facultades de evaluación fueron a consecuencia del mandato de la consulta popular. Lo único que podrá hacer el Consejo Definitivo es promover la participación, promover el combate a la corrupción y designar autoridades de control. Y esas son algunas de las observaciones de Marcelo Espinel, abogado, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por haber estado con nosotros. Y así concluimos esta emisión. Como siempre lo hacemos presentándoles a ustedes distintos puntos de vista, opiniones, para que saquen sus propias conclusiones. Conmigo la cita será hasta la próxima semana y hasta entonces, pásela bien.